Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, como todos los miércoles, en nuestros webinars. En esta ocasión, pues tenemos un tema muy interesante que nos han pedido muchísimo y para ello tenemos, pues como siempre, a un invitado de súper lujo. Les voy a platicar acerca de nuestro invitado. Bueno, pues él es originario de Venezuela, actualmente radica en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, en nuestro hermoso México. Es médico veterinario con 27 años de egresado dedicados a la medicina y cirugía de animales de compañía. Estudios de cuarto nivel, diplomado y maestría. Docente universitario durante 22 años, dictando cátedra de oftalmología veterinaria en pre y posgrado en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, Venezuela. Asesor en el área de oftalmología en centros clínicos veterinarios fuera del país y en zoológicos locales. Es conferencista nacional e internacional con trabajos de investigación presentados en CLOVE 2011 y 2013. CLOVE es el Congreso Latinoamericano de Oftalmología Veterinaria. Ejercicio libre de la profesión en el área de oftalmología en Guadalajara, Jalisco. Tiene experiencia en pequeños y grandes animales, fauna africana y rumiantes no convencionales. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Le doy la bienvenida al doctor Luis Alberto de León Meléndez, a quien en este momento le vamos a activar por aquí cámara y micrófonos. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. De verdad que agradecido con Esquenda Soluciones Empresariales por la gentileza que tuvieron al invitarme a estar con ustedes y por supuesto muchas gracias a todos los que se tomaron un tiempo esta noche para asistir a este webinar. De verdad que estoy muy agradecido de su presencia y pues ya la presentación está hecha. Yo creo que vamos al tema que nos compete. Vamos a oftalmologiar. Vamos a compartir la pantalla para empezar a ver la presentación. Les pido un minuto. Ojo rojo, más allá de lo evidente. Ojo rojo es una de las principales causas de consulta cuando hablamos de oftalmología. Cuando el propietario de la mascota llega a nuestra consulta, básicamente nos dice: doctor, mi perro, mi gato, mi mascota tiene el ojo rojo. Y no solamente en la consulta oftalmológica, en la consulta general. Y allí es donde quiero resaltar cómo una situación sencilla pudiera ser sobreestimada o cómo una situación complicada pudiera ser subestimada. Vamos a ver la primera diapositiva entrando al tema. Luego vamos a ver casos clínicos. Lo primero que tenemos que tener claro es que el ojo rojo es un indicador de anormalidad ocular. Nos dice que en el ojo está ocurriendo algo. No me dice que no es un diagnóstico, obviamente, y no es un indicador de gravedad. Hay trastornos oculares, problemas oculares muy severos, como el caso del glaucoma, que pueden ser subestimados. Una crisis de glaucoma agudo en 24, 48 horas pudiera ocasionar daños irremediables a la visión y no ser una situación tan dramática como pudiera ser una hemorragia subconjuntival. Una hemorragia subconjuntival, evidentemente, va a asustar al dueño de la mascota. Pero también es una situación que muchas veces con un tratamiento sencillo y sin tratamiento, probablemente en una semana, no tenga consecuencias. Entonces,
que considerar que no me indica la gravedad. Puedo tener ojos dramáticamente hiperémicos, dramáticamente congestivos, sin ser un problema grave. Pero tenemos ojos donde tal vez esa hiperemia no es tan severa y tener un serio problema que comprometa la visión. ¿Cómo abordar efectivamente un paciente con ojo rojo? Ser un buen doc, básicamente, yo creo que con estas siglas que tengo acá lo podemos concretar. Y básicamente, una regla mnemotécnica, ser un buen doc. La D de dónde? Despojarse de cualquier idea preconcebida del diagnóstico. Cuando nos dicen ojo rojo, inmediatamente el médico piensa en algo muy genérico que denominamos conjuntivitis. Decimos, este paciente tiene una conjuntivitis. Y efectivamente, generalmente, situaciones como la uveitis, situaciones como el glaucoma, situaciones como estas que pudieran ser graves para la salud ocular, generalmente tienen un componente inflamatorio en su conjuntiva, sin ser el problema básico. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos, el médico general prescribe un colirio, una solución oftalmológica a base de un esteroide, a base de un antibiótico, y pues ya con eso está tratando la supuesta conjuntivitis. Lo que tenemos obviamente en la mayoría de los casos es una falla terapéutica. Entonces, cuando vemos un paciente con ojo rojo, nos despojamos de cualquier idea que pudiéramos tener en función del diagnóstico y seguimos, por supuesto, una metodología básica para el abordaje del paciente. Observar la anatomía. El ojo, desde el punto de vista anatómico, no es difícil. Y no es difícil porque tiene una gran particularidad. Podemos ver absolutamente todo. Con buena iluminación, con buena magnificación, podemos ver todo lo que son los anexos, podemos ver el segmento anterior, podemos incluso con un oftalmoscopio mirar a través del agujero pupilar, ver el fondo de ojo. Entonces, prácticamente nos muestra todo. Debemos observar la anatomía y ver cuáles son las variaciones anatómicas que pudieran existir. Esto tampoco nos va a dar diagnóstico, pero nos va a decir qué parte del ojo pudiera estar afectada. Y la última letra de este doc es el conocimiento de enfermedades y pruebas diagnósticas. Ningún médico va a diagnosticar algo que no sepa que existe. Así de sencillo. Si yo no conozco que existe una queratitis superficial crónica, no puedo diagnosticarla, voy a decir simplemente que es una conjuntivitis. Si yo desconozco que existe una lacrimia congénita, no puedo diagnosticar jamás una lacrimia congénita. Entonces debo conocer las enfermedades. Y aparte de conocer las enfermedades, ¿con qué pruebas diagnósticas puedo ser más asertivo? Si yo estoy hablando de uveitis, si estoy hablando de glaucoma, tengo que hablar necesariamente de medición de presión intraocular. Si no mido la presión intraocular, probablemente tenga un fallo diagnóstico. Y esos fallos diagnósticos nos pueden generar consecuencias muy graves en términos de lo que es nuestro ejercicio profesional. Entonces, resumiendo, ¿cómo ser un buen doc? Primero, nos despojamos de cualquier idea preconcebida del diagnóstico y empezamos en blanco. Observamos la anatomía. La observación es un proceso totalmente activo. ¿Ok? No estoy hablando de ver, estoy hablando de observar, de interpretar lo que está ocurriendo. Y estudiar, por último, estudiar las enfermedades y actualizarme en términos de lo que son las pruebas diagnósticas. Voy a hacer un recuento bien sencillo, bien rápido de lo que es la anatomía ocular para efectos de poder entrar en materia. Cuando hablamos del párpado, ¿okay? Estamos hablando de piel con una invaginación, ¿verdad?, hacia el interior del párpado que va a formar la conjuntiva. En el borde palpebral tenemos las cilias
las pestañas, con su folículo piloso, por supuesto en el párpado superior. Externamente tenemos los agujeros de desembocadura de los conductos de la glándula de Meibomio y tenemos obviamente las glándulas de Meibomio. Tenemos también un sistema lagrimal donde está la glándula de la membrana nictitante con su cartílago y con su ligamento y, por supuesto, el cartílago de la membrana nictitante. Cuando vamos al globo ocular, vamos a describir en él 3 capas. Y esas 3 capas quiero que la tengan muy clara, porque si no las conocemos, difícilmente podremos hacer algunos diagnósticos bien sencillos. Hay una túnica externa, que es la esclera. Esa esclera es una túnica fibrosa, es una túnica de protección que se proyecta hacia adelante en la córnea. O sea que la primera capa, la capa fibrosa, es córnea y esclera. Luego tenemos una capa intermedia, que es la úvea, la dichosa úvea. A veces hablamos de uveitis y no sabemos cuál es la úvea. La úvea es la capa vascular del ojo, es una capa que está por debajo de la capa fibrosa y que en posterior forma la coroides. Si vamos hacia adelante, tenemos entonces los cuerpos ciliares y el iris. Entonces la úvea está formada por el iris, los cuerpos ciliares y la coroides. Y luego tenemos la túnica nerviosa, que es la túnica interna, que es la retina. Esas son las 3 capas o las 3 túnicas que debemos entender y debemos saber que tiene el globo ocular. Tenemos 3 cámaras. Tenemos una cámara anterior que está limitada o está detrás de la córnea, por delante del iris. Tenemos una cámara posterior, que es este espacio pequeño que está acá, detrás del iris, los cuerpos ciliares, limitado superiormente por el cristalino, y tenemos una cámara vítrea donde está el cuerpo vítreo. Una de las cosas que confundimos es la cámara posterior y el cuerpo vítreo. Esta es la cámara posterior. Tenemos obviamente el nervio óptico en la parte posterior, y básicamente esto es el esquema que nos muestran desde que estamos en la primaria, pasamos por bachillerato, luego pasamos por la universidad, lo vemos en anatomía macroscópica, lo vemos en anatomía microscópica o histología, lo vemos en anatomía patológica, y siempre se nos olvida. No podemos ser unos buenos clínicos si no tenemos el conocimiento anatómico. Fíjense bien, este es un trabajo de investigación publicado en la Acta Médica Costarricense en el 2009. Quienes estén interesados en leerlo, se los puedo enviar. Envíenme un correo a betdeleon@gmail.com, betdeleon@gmail.com. Y me pareció bien interesante porque habla de fallas en el diagnóstico o fallas en la atención del paciente. Y básicamente cuando hablamos de ojo rojo, hablamos de muchas fallas en lo que es la atención del paciente. Por eso que comentábamos lo de subestimar o sobreestimar una patología. Hay cifras bien interesantes en este trabajo y se refiere a errores de tipo diagnóstico, terapéuticos, preventivos y otros de otra naturaleza. Pero en términos de diagnóstico, describen 4 causas de falla, que es el error o retardo en el diagnóstico. Piensen cuántas veces han tenido un paciente con ojo rojo y cuántas veces ese diagnóstico ha sido inmediato y cuántas veces ese paciente ha tenido que ir a una tercera, a una cuarta consulta, ¿verdad?, para tener claro lo que pasa. A veces el paciente viene a consulta la segunda vez, viene igual, y en lugar de reorientar nuestro diagnóstico, que es lo que debemos hacer, que es la conducta general, cambiamos el antibiótico. Como si el cambio de antibiótico o el cambio de antiinflamatorio nos va a llevar a la solución del problema. Aquí la clave es la siguiente.
Si un paciente no responde de manera inmediata o de manera adecuada después de la primera consulta, no cambien terapéutica, reorienten su diagnóstico. Algo pasó y es preferible reorientar el diagnóstico. Lo otro falla en el uso de las pruebas indicadas. Yo debo tener bien claro cuáles son las pruebas reinas de cada enfermedad. Ejemplo, presión intraocular. Si yo sospecho que un paciente tiene hipertensión ocular, glaucoma, pues debo medir presión intraocular. No puedo basarme en otro tipo de pruebas o en pruebas indirectas o simplemente en mi apreciación clínica. ¿Por qué? Porque puedo equivocarme. Tercero, falla para actuar en base a los resultados obtenidos de la prueba o monitoreo. Puede ser que yo tenga la prueba correcta, puede ser que haya medido la presión intraocular, pero si no actúo de manera coherente con el resultado, igual estoy cometiendo una falla. Y por supuesto, usar pruebas o terapéuticas desactualizadas. ¿Qué es lo bonito de las cifras? Lo bonito de las cifras es que en hospitales del primer mundo, y estoy hablando de países como los Estados Unidos, esto tiene un costo. Y tiene un costo de hasta el 4% del presupuesto anual. Y nosotros, bien o mal, respondemos a un presupuesto. Entonces, cada vez que nos equivocamos, cada vez que retardamos el diagnóstico, cada vez que fallamos en el uso de la prueba, estamos incrementando nuestros costos. Ese paciente va a venir más veces, probablemente llegue un momento donde no quiera pagar, vamos a estar gastando en medicina, vamos a estar gastando en hospitalización y son costos que a la larga van a afectar nuestra utilidad. Entonces, queramos o no, esto tiene una connotación económica. Vamos a empezar a ver pacientes. Causas de ojo rojo, más allá de lo evidente. Por supuesto, pensar en una conjuntivitis, pero también una blefaritis puede ser causa de ojo rojo, la protusión de la glándula del tercer párpado, pacientes con escleritis, epiescleritis, hemorragia subconjuntival. Aquí tenemos un paciente, por ejemplo, atópico. Es un paciente atópico crónico que viene a consulta oftalmológica. Y fíjense bien que tenemos un borde palpebral pigmentado, engrosado, donde el propietario nos comenta que tiene momentos de elevado prurito. Igualmente, fíjense la zona de los labios. Esta es una causa de ojo rojo, la atopia, las alergias alimentarias. En muchos pacientes vemos un prurito palpebral, blefaritis alérgica cuando se cambia el alimento. No lo observamos inmediatamente. Tal vez el dato anamnésico que tenemos es que después de 30 días, 35 días, incluso hasta mes y medio después del cambio del alimento, pues empiezan a hacerse evidentes este tipo de lesiones. Entonces les sugiero que entre las causas de ojo rojo consideren la atopia, consideren las reacciones obviamente de hipersensibilidad como una de estas situaciones de ojo rojo, situaciones de consulta. Este es un paciente con una conjuntivitis crónica, es un cachorro con una evolución de aproximadamente 3 semanas. Comenzó muy sutil y para el momento de la consulta, pues observamos una gran cantidad de secreción mucopurulenta, enrojecimiento de la conjuntiva, incluso vemos un engrosamiento de la conjuntiva palpebral. Este tipo de lesiones son muy comunes en cachorros, son blefaritis estafilocóxicas, empiezan con una obstrucción de las glándulas de meiomio, unilateral o bilateral, y pues al final tenemos este tipo de situaciones. Sí, es una conjuntivitis, ciertamente, pero con una connotación pues muy particular. Este tipo de pacientes no son comunes, pero vienen a nuestra consulta. Este es un paciente y también le sugiero incluirlo dentro de sus posibilidades diagnósticas.
Aquí el problema no es el ojo como tal, pero el motivo de la consulta, obviamente, lo que el propietario nos dice es que tiene ojo rojo. Y esto me hace recordar los errores en que se puede incurrir haciendo consultas telefónicas. Es una mala costumbre de nosotros los médicos veterinarios en general, evidentemente, como gremio, lo quiero decir, a dar orientaciones vía telefónica, a propietarios incluso, ¿no? Y podemos caer en muchos errores. Este es un paciente que viene a consulta con lesiones palpebrales de tipo erosivas en el canto medial del ojo, bilaterales, crónicas, que responden a tratamiento, dice el dueño de la mascota, con algunas cremas, pero una vez suspendido el tratamiento, vuelve la situación. ¿En qué error diagnóstico pudiéramos estar cayendo? En el desconocimiento de la prueba reina. La prueba reina en este caso, obviamente, es la biopsia de piel. Este paciente, conociendo la historia de recurrencia, de respuesta al tratamiento y luego pues de eventos de enfermedad alternados con eventos de normalidad, y durante mucho tiempo decidimos de una vez hacer la biopsia. El diagnóstico del patólogo fue una enfermedad inmunomediada. Estamos hablando de un pénfigo. Entonces, una de las situaciones en las que podemos incurrir aquí en términos de la falla diagnóstica es el desconocimiento de la posibilidad de hacer biopsia. Parece realmente una tontería y que cuando accedemos a nuestro disco duro, evidentemente vamos a encontrar muchas indicaciones para biopsia. Pero ¿cuántas veces en la primera consulta, considerando la anamnesis, le decimos de una vez al propietario, tengo que hacer una biopsia para diagnosticar? Yo diría que pocas veces. Generalmente lo que estila el veterinario general es colocar un tratamiento con alguna crema de estas que tienen un antimicótico, que tienen un antibiótico, que tienen betabetasona tal vez, y esperar una respuesta. Entonces, el conocimiento de la prueba en este caso es bastante importante. Fíjense bien, aquí tenemos una inflamación. Déjame buscar el cursor. Fíjense cómo está la conjuntiva. Fíjense cómo está el borde palpebral. Es un borde palpebral redondeado. Ha perdido ese aspecto angulado propio del borde palpebral. Hay alopecia, hiperemia, inflamación de la piel cercana al borde palpebral. Esto es una meibomitis. Hay una inflamación de la glándula de meibomio. Vemos una serie de estructuras redondeadas en la conjuntiva. Es muy importante en estos pacientes revisar la cavidad bucal. Recuerden que hay una comunicación anatómica entre el ojo a través, o la conjuntiva en este caso, a través del sistema de excreción lagrimal, que son los puntos lagrimales, el ducto lagrimal, la cavidad nasal y la orofaringe. Por eso es que cuando ustedes les colocan a veces una gota en el ojo, ustedes pueden muchas veces sentir el sabor. Entonces, esta comunicación es muy importante, ya que muchos pacientes tienen inflamaciones de este tipo ligadas a una deficiente higiene de la cavidad bucal. Entonces, es importante en estas mascotas hacer la profilaxis dental, hacer la trastrectomía, una buena limpieza dental para disminuir la posibilidad de que el factor perpetuante de esta situación sea la cavidad bucal. ¿No? Fíjense bien, esta es una situación bien dramática. Es un ojo rojo post-trauma. Hay un gran edema de la conjuntiva, hay una quemosis, hay hemorragia subconjuntival, hay un edema corneal. Vemos que empieza a haber una pequeña vascularización radial a nivel del limbo,
Este tipo de situaciones de tratarse rápidamente no generan grandes complicaciones. Sin embargo, no debemos subestimar la gravedad, ya que pudiéramos tener uveitis severas también. Es importante medir la presión intraocular, no solo el tratamiento de superficie, sino medir la presión intraocular. Una presión intraocular baja en estos pacientes, evidentemente me está diciendo que hay una inflamación de la capa intermedia, de la uvea, y un edema coroideo, por ejemplo, bien severo, puede llevarme a un desprendimiento de retina. Entonces, este tipo de pacientes, a pesar de que son lesiones que vemos comúnmente y que muchas veces no le prestamos importancia, debemos valorar presión intraocular. Y volvemos a los errores relacionados con, o fallas diagnósticas relacionadas con el desconocimiento de las pruebas que necesitamos. Este es un paciente que vino a consulta con signos clínicos de dolor ocular, una epífora bien manifiesta, ya con varias semanas de evolución. Vemos una hiperemia conjuntival, cierto nivel de edema corneal. Había pasado ya por varias consultas y cuando está en nuestras consultas, que hacemos una revisión exhaustiva de la estructura anatómica, vemos este pequeño detalle que está acá, este puntito. Este puntito pigmentado es un folículo piloso de una cilia ectópica. Las cilias ectópicas son cilias, son pestañas que pueden salir de folículos pilosos localizados en las glándulas de meigonio o en el espesor de la conjuntiva palpebral, como este. Y esa cilia es capaz de producir toda esta sintomatología. Siempre debemos buscar, son más comunes obviamente en el párpado superior, y siempre vamos a buscar en posición 12 de las agujas del reloj. Cuando estos folículos se encuentran en la zona de la conjuntiva, generalmente son elevados, pigmentados, como en este caso, y muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, cuando tengan ojos rojos durante mucho tiempo, hagan una buena revisión anatómica, tanto de los anexos, obviamente, como del globo ocular como tal, las zonas transparentes, el iris, todo lo que puedan ver y todo lo que les permita ver. Este es un paciente que pasó por una gran cantidad de consultas y la causa de ojos rojos estaba aquí. El diagnóstico, obviamente, como lo hemos venido conversando desde el principio, conjuntivitis. La protrusión de la glándula del tercer párpado, la protrusión de la glándula nictitante, es una situación bastante común. Es importante que entendamos la connotación de la situación. Desafortunadamente todavía pues, hay colegas que extirpan la glándula nictitante, sabiendo que forma parte importante del sistema lagrimal del perro y que pues, extirparla va a llevar más tarde o más temprano a una queratoconjuntivitis seca. Una de las objeciones que los colegas que aún la extirpan dicen es que a mí nunca me ha pasado nada. Y es probable que no le haya pasado nada, porque tal vez cuando se presente esa conjuntivitis seca, esa queratoconjuntivitis seca, el paciente tal vez ya no es tu paciente, ¿okay? O era un paciente con un Schirmer elevado, quedó pues con un Schirmer adecuado o sin signos clínicos, o una queratoconjuntivitis seca sin signos clínicos, y pues no vas a tener una complicación, pero tarde o temprano se va a presentar. Entonces, es una de las causas de ojos rojos más comunes, y pues de aquí no hay mucho que hablar, simplemente que extirparla es una mala praxis. Y definitivamente hay que decirlo así, porque la mala praxis está ligada al conocimiento y al desconocimiento. No solamente se comete mala praxis cuando se desconoce lo que se debe, lo que no se debe, sino que desde el momento en que yo tengo el conocimiento de lo que se debe hacer y lo omito, estoy haciendo mala praxis. Más que un reclamo, y espero no se tome así, es una llamada de atención
y sobre todo pues, en países donde las demandas pueden estar a flor de piel de algunos propietarios o licenciados en derecho. Entonces, pues, eliminarlas definitivamente es una mala praxis. Tiene sus indicaciones. Este es un paciente con una alteración de la glándula nictitante y la traigo a colación porque volvemos al problema del conocimiento y desconocimiento de la prueba que debo hacer. Fíjense bien que esta glándula, desde el punto de vista anatómico, está rodeada también por un crecimiento de la conjuntiva. Esta conjuntiva está aumentada de tamaño, de grosor, de espesor, como quieran llamarlo. No le vamos a decir ni hiperplasia ni hipertrofia. Está grande, ¿de acuerdo? Hay un edema corneal manifiesto. Este paciente estuvo mucho tiempo antes de llegar a nuestra consulta con tratamiento con antiinflamatorios. Y lo que había que hacer de primera intención era tomar una biopsia de la conjuntiva o una biopsia de la glándula, cosa que se podía hacer fácilmente y de hecho fue lo que hicimos con anestesia tópica, con proparacaína y pues una biopsia incisional con tijera, un pequeño corte con tijera y pues al patólogo. El patólogo nos reporta un adenoma de la glándula, ¿de acuerdo? Es increíble el tiempo que este paciente llegó así después de mucho tiempo. Empezó con una lesión bastante discreta y fue creciendo, y el diagnóstico fue conjuntivitis, como siempre. Y por supuesto tratada con un colirio o solución oftálmica a base de dexametasona y un antibiótico tipo aminoglucosa. Desconocimiento de lo que es la prueba, desconocimiento de la posibilidad de neoplasias en esta zona, que son comunes. El caso, por ejemplo, de los linfomas perioculares, son bastante frecuentes, y pues definitivamente la biopsia es lo que nos va a ayudar. Pacientes con este tipo de vascularización profunda, nos los encontramos a cada rato. Son pacientes con una vascularización que va más allá de la conjuntiva. Son unos vasos que están por debajo de la conjuntiva, unos vasos sanguíneos gruesos, tortuosos. En estos pacientes siempre, y sobre todo que son vascularizaciones de tipo crónica, son pacientes en los que tenemos que medir presión intraocular. Puede o no estar alterada la visión y los tenemos en pacientes con hipertensión ocular o pacientes con uveitis crónica. Las uveitis pueden tener cantidad de causas, ¿no? Entonces es importante medir presión intraocular. A este tipo de hemorragias subconjuntivales me refería. Las vemos con mucha frecuencia cuando se tira fuertemente del collar de la mascota. Generalmente son bilaterales. El propietario se asusta mucho. Es muy dramática la situación. Aparece de forma aguda. Ayer no la tenía, esta mañana no la tenía, lo saqué a pasear y hoy en la tarde lo tiene. Generalmente son muy alarmantes, pero generalmente no tienen una mayor significancia clínica, a diferencia de este tipo de vascularización. Este tipo de vascularización sí puede tener una connotación más grave y son menos dramáticas para el propietario porque son paulatinas. Y al ser paulatinas, pues no se le da la importancia que tiene. Esta es una herida córneo-escleral. Hay una laceración acá. Hay una escleritis bien marcada. Esto fue un arañazo de gato bastante profundo. Hubo una
un ifema, hubo prolapso de iris, pues son situaciones donde quirúrgicamente se tiene que actuar. Y perdemos tiempo con estos pacientes. Son pacientes que deben ser derivados al cirujano oftálmico. ¿Por qué? Porque difícilmente con medicación vamos a solucionar este tipo de traumatismo. Mucho menos con una oclusión por tarsorrafia o una oclusión con un flap de tercer párpado. Hay que entender las limitaciones que se pueden tener. Y esas limitaciones las conocemos en función de cuánto manejemos el tema anatómico y cuánto manejemos el tema de patologías específicas. Enfermedad corneal, este es otro de las causas de ojo rojo, y generalmente hablamos de, o siempre recordamos, las úlceras. ¿Okay? Sin embargo, la enfermedad corneal puede ser no ulcerativa también. Aquí tenemos un paciente con una alacrimia congénita, ¿de acuerdo? La alacrimia congénita es una hipoplasia del sistema lagrimal. Generalmente se presenta en las razas miniaturas. Es muy común en el Yorkshire. Se caracteriza porque es unilateral. Generalmente, fíjense bien, este es un ojo con un Schirmer 0. Generalmente el test de Schirmer anda en valores que van entre 0 milímetros y 3 milímetros en 60 segundos, con un ojo, el contralateral, totalmente normal. ¿De acuerdo? En algunos pacientes el tercer párpado es anatómicamente limitado en tamaño. No observamos, observamos, mejor dicho, cuando comparamos con el ojo contralateral, la diferencia. Y esta es una de las situaciones que se presentan, pues, en la medida en que vemos más pacientes oftalmológicos con relativa frecuencia. Aquí en México, en el Chihuahua, por supuesto, es una de las situaciones que observamos como les dije, con relativa frecuencia. Lo pueden observar también en otras razas miniaturas. Pero jamás voy a diagnosticar una alacrimia congénita si no conozco la enfermedad, si no conozco que estos pacientes desde el nacimiento tienen un ojo seco unilateral. Generalmente responden a la lubricación. Con una buena lubricación hay un nivel aceptable de transparencia en la córnea. La ciclosporina ayuda, pero entiéndase que ayuda en términos no de la estimulación de la secreción lagrimal, sino que ayuda en términos de lo que es minimizar los signos clínicos. La mejoría la vamos a observar en función de los signos clínicos. No pretendamos hacer un Schirmer y que el Schirmer vaya a ser de 15. No, el Schirmer no va a mejorar, ¿de acuerdo? Lo que va a mejorar es, porque el Schirmer no va a mejorar porque la lubricación, porque la estimulación lagrimal refleja no va a existir porque no hay lágrima basal. Lo que va a mejorar es la sintomatología clínica. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. El Schirmer no es la mejor prueba para evidenciar la mejoría en estos pacientes. La prueba para evidenciar la mejoría en estos pacientes es el aspecto clínico, ¿de acuerdo? Alacrimia congénita, hipoplasia del sistema lagrimal. Esta es una úlcera corneal. Hay una queratitis ulcerativa, hay un edema conjuntival, una quemosis, pero como les decía que el ojo nos muestra todo, si observamos con más detalle, fíjense en el iris. Desafortunadamente las fotografías siempre son en una dimensión, pero si se fijan bien, es un iris que no está plano, ¿ok? Está abombado, por decirlo de una manera, está inflamado, hay cambios de coloración en el iris,
hay una rubiosis del iris importante. Este paciente tiene una uveitis. Entonces, más allá de la úlcera corneal, más allá de lo evidente, como se denomina el tema de esta noche, tenemos que evaluar otras estructuras del ojo. ¿Por qué? Porque este paciente requiere además de un tratamiento para la uveitis. Evidentemente, los esteroides, que son la piedra angular del tratamiento de la uveitis, en este caso no están indicados, pero es un paciente que debe manejarse vía sistémica. El carprofeno, por ejemplo, es una buena herramienta para el manejo de las inflamaciones del tracto uveal y obviamente, pues en este caso, la causa, ¿verdad? Entonces tenemos en este paciente una queratitis ulcerativa con una uveitis aguda que debe ser tratada como tal, como una uveitis aguda. Es un error tratar una uveitis solo con medicación de superficie. Necesitamos absorción, necesitamos que haya una buena penetración de lo que necesitamos, sea antiinflamatorio, sea antibiótico, sea lo que sea que nosotros necesitamos que llegue al tracto uveal. Debemos administrarlo por vía sistémica. Insisto, seríamos muy ingenuos en pensar, ¿verdad?, que una medicación tópica vaya a controlar la uveitis. Una uveitis como esta probablemente nos ayude y de hecho sí va a ayudar con el manejo de la úlcera. Pero más allá de lo evidente, requerimos tratamiento sistémico. Este es un paciente que tal vez con la anamnesis ya pues podemos orientar el diagnóstico. El propietario viene a consulta, nos dice que su mascota tiene desde hace varios meses problemas en el ojo, problemas de ojo rojo. Es un paciente pastor alemán, manto negro, y cuando observamos bien el ojo, vemos que a nivel del canto lateral, o del extremo lateral del globo ocular, muy cerca del limbo, vemos que hay zonas de pigmentación, zonas de vascularización, enrojecimiento. Todo esto es compatible con una queratitis superficial crónica, lo que antes denominábamos panus. Y digo antes porque el panus se ha dejado como un nombre muy genérico para la denominación de trastornos inmunomediados, autoinmunes, localizados. Entonces, lo correcto en este caso es decir que el paciente tiene una queratitis superficial crónica o una queratitis inmunomediada. ¿Cómo diagnosticar estos pacientes? Un paciente que viene con ojo rojo. Generalmente, si son fases iniciales, es en un solo ojo, pero ya en fases más avanzadas el trastorno es bilateral. La prueba reina en este caso es la citología, un estudio citológico de la superficie corneal y de la conjuntiva nos va a evidenciar células tipo linfocitos y células plasmocitarias. Entonces es importante que en esto que entendamos que la citología y la biopsia, que ya lo vimos anteriormente, no son pruebas extraordinarias. Son pruebas que las podemos hacer sencillamente en nuestra consulta. Una citología, pues, es una prueba sencilla. Les insisto, mi correo es betdeleon@gmail.com. Puedo enviarles algún material si lo requieren acerca de toma de muestras de citología y biopsia, que les puede ser de utilidad, porque como les digo, no son pruebas extraordinarias, son pruebas que forman parte de la rutina. Podemos tener el microscopio en nuestro consultorio, podemos tener allí la coloración y podemos dar un diagnóstico rápido, sin retraso, cosa que nos va a garantizar menos gasto para nosotros, menos gasto para el propietario y un mayor éxito terapéutico. Bueno, en este caso lo que tenemos son distiquias. A veces, si no estamos familiarizados con este problema, nos va a pasar por alto. En este paciente vemos una hiperemia conjuntival bien marcada, incluso hay edema corneal.
La distiquiasis es la aparición de pestañas adicionales en folículos que están anormalmente situados y que estas pestañas pueden dirigirse o no hacia la córnea. Cuando se dirigen hacia la córnea, pues van a producir desde problemas muy benignos como el edema corneal hasta verdaderas úlceras con factores perpetuantes, o sea, úlceras profundas que no cicatrizan y que van a llevar a perforaciones con prolapso de iris incluso. Entonces, siempre evalúen la anatomía, lo normal y lo anormal, y van a encontrarse detalles como esto. Distiquiasis. Cuando nace más de una pestaña del mismo folículo, estamos hablando de una distriquiasis. Distriquiasis. Entonces, a familiarizarse con este tipo de lesiones, igual que con los cilios ectópicos. Y les digo con este tipo de lesiones porque los cilios ectópicos y las distiquiasis pasan por debajo de la mesa. Muchas veces no se diagnostican. ¿Por qué? Porque no observamos la anatomía. Recuerden lo que es ser un buen doc. Despojarnos de ideas preconcebidas, observar la anatomía. Este es un caso, pues, que llamo a la... Lo traigo más que todo para comentar, no tiene que ver con el tema. Esta es una imagen radiográfica del cráneo de un oso de los Andes, de un oso frontino del Parque Zoológico Bararida, que es el Parque Zoológico de la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, donde trabajé durante mucho tiempo. Y pues tuve la oportunidad de evaluar, de ser uno de los médicos que evaluó a este paciente. Este paciente fue atacado por un ser humano, obviamente, con un disparo de escopeta en su cara. Fue un paciente que desde el punto de vista de lo que es la visión, pues no tuvo ningún tipo de posibilidad, pero lo llamo a la reflexión en términos de lo que es, pues, la preservación de nuestra fauna y lo que significa de que cada uno de nosotros sea vocero de lo importante de evitar el maltrato animal, luchar contra el maltrato animal y, por supuesto, la preservación de la fauna silvestre. Con este paciente nos pasó algo. Cuando hicimos la evaluación ecográfica, nos dimos cuenta que no teníamos ningún parámetro de comparación. Las medidas del globo ocular en muchas especies están descritas, obviamente. Sin embargo, no había nada en el oso frontino o en el oso de los Andes. Después de esta experiencia, pues tenemos ya algunos datos para publicar variantes importantes de la anatomía del globo ocular en el oso frontino. Una de ellas, pues, las medidas ecográficas, eje largo, ecuador, etcétera, etcétera. Enfermedad intraocular es otra de las situaciones que pueden causar ojo rojo. La dichosa uveitis. Todo el mundo habla de uveitis, pero desconocemos cuál es la uvea o desconocíamos cuál es la uvea. Ya sabemos que la uvea es la túnica intermedia del ojo, es la túnica vascular. A través de ella es que pueden llegar células mediadores de la inflamación. Y cuando me refiero a células, me refiero a células sanguíneas, por ejemplo. Me refiero a células neoplásicas. Me refiero a células de cualquier tipo, mediadores de la inflamación. A través de la uvea es que pueden tener acceso una gran cantidad de elementos que pueden hacer daño al ojo. No pueden llegar a través de la retina y no pueden llegar a través de la túnica de protección, es decir, de la esclera y la córnea. Entonces, la uvea juega un papel importante en el control de la salud ocular. Este es un paciente he estado evaluando desde hace tal vez 10 meses acá en Guadalajara. Y es un paciente bien particular, una gata demasiado simpática. Y la primera vez que vino a consulta, vino con una uveitis unilateral, con signos clásicos de uveitis, ¿no?
Vemos que hay epífora, ¿verdad? Hay signos de dolor ocular, había blefarospasmo, ojo rojo. Vemos que el humor acuoso está turbio, lo que se llama flare acuoso. El flare acuoso es eso, es la turbidez del humor acuoso por la presencia de células y proteínas, ¿no? Fíjense también que hay cambios en la coloración del iris y hay una miosis. La pupila generalmente está contraída. Cuando medimos presión intraocular, estos pacientes tienen una presión intraocular baja. Los felinos tienen una gran posibilidad de sufrir uveitis grave por una situación anatómica que los caracteriza. Dijimos que la uvea es la túnica vascular. Las fenestraciones del endotelio de los vasos sanguíneos en la uvea tienen unas fenestraciones mucho mayores que en otras especies, que en los caninos, por ejemplo. Eso quiere decir que un estímulo cualquiera va a producir signos de uveitis o va a producir uveitis tal vez unas 4 o 5 veces más grave que en otros animales, por esta característica. Entonces las uveitis en felinos son bastante frecuentes. En este paciente, pues siendo unilateral, no sospechamos de enfermedades infecciosas porque era una uveitis en un solo ojo. Colocamos tratamiento, pero pues bingo. Luego de tal vez unas semanas, ese ojo mejoró y luego esta niña tuvo una uveitis similar en el ojo contralateral. Entonces el proceso era bilateral. El asunto es que no fue simultáneo. Se hicieron todas las pruebas de enfermedades infecciosas que teníamos disponibles, se hicieron estudios hematológicos, se escaneó abdomen a través de ecografía y hasta el momento no hemos encontrado una causa para este tipo, no para este tipo, para esta uveitis en esta paciente. Y generalmente hace uveitis en un ojo, se mejora, hace uveitis en el otro. Yo creo que la moraleja de acá es pensar, sobre todo en el gato, que muchas veces las uveitis pueden ser ocasionadas por problemas sistémicos. Estamos seguros que es un problema sistémico, tal vez sea un problema inmunomediado, pero el hecho de que no sea bilateral, simultáneo, en el mismo momento, no significa que no tenga una connotación sistémica. ¿De acuerdo? Hay trabajos de investigación donde plantean que alrededor de un 70% de las uveitis en felinos no son diagnosticadas por causa. O sea que de 100 pacientes felinos, 70 no van a tener un diagnóstico definitivo de la causa. Y para completar el cuadro, tal vez 30% de estos pacientes no tengan una respuesta favorable al tratamiento. Entonces la uveitis es una de las cosas en felinos que no queremos tener quienes hacemos medicina oftalmológica y que los clínicos en general pues no quieren tener. Esta es una uveitis, fíjense bien, es un ojo rojo, pero fíjense los cambios de coloración en el iris, fíjense la pupila, es una pupila miótica, obviamente es un paciente con dolor ocular y todo este cuento. Este tipo de uveitis en Venezuela son bastante comunes y son bastante comunes porque nosotros tenemos una gran incidencia de Ehrlichia canis y Anaplasma platis. Y pues es una de las situaciones que podemos tener. La Anaplasma platis y la Ehrlichia canis no solamente produce alteraciones sistémicas a las cuales estamos acostumbrados, como petequias en la piel, como epistasis, ¿no? Hay una gran cantidad de lesiones oculares. De hecho, hay un trabajo presentado en el CLOVE de Margarita, desde Isla Margarita, en Venezuela, de la doctora Sanabria,
creo que junto con el doctor José Ignacio Sanabria, no estoy seguro, pero sé que la doctora Margarita Sanabria tiene ese trabajo y nos muestra una gran cantidad de alteraciones producidas por la Ehrlichia, entre las, obviamente está la uveitis y está también desprendimientos de retina, etcétera, etcétera. Este es un paciente que vale la pena mencionar, porque es un paciente que fue diagnosticado, y volvemos a los errores diagnósticos. Este es un paciente que fue diagnosticado, es un Rottweiler, y lo que le dijeron era que le habían rociado sobre la cara algún tipo de tóxico, y que por eso había producido estas lesiones, estas quemaduras, por eso había producido, perdón, este tipo de enrojecimiento. Es una uveitis bilateral, en este caso, con presión baja, etcétera, etcétera. Para el momento en que este paciente llega a nuestra consulta, ya había desprendimiento bilateral de retina y había una pérdida completa de la visión. Y el diagnóstico, pues, no era tal. Este diagnóstico fue un síndrome uveo-dermatológico. Síndrome uveo-dermatológico es una enfermedad autoinmune en la que el organismo empieza a generar anticuerpos contra los melanocitos. ¿Y por qué la uvea? Porque recuerden, la uvea es vascular y es altamente pigmentada. Recuerden que el iris es lo que le da color al ojo. Entonces, en pacientes como con iris de color café, todo lo que es no solo el iris, la uvea en general, el daño va a ser bastante severo. Vemos lesiones a nivel de la nariz, vemos lesiones a nivel de los pulpejos, vemos lesiones a nivel del labio, pero fíjense que el tratamiento con esteroides pues los beneficia de primera intención. Dosis altas de esteroides pueden detener el proceso. A este paciente el tiempo en el diagnóstico le costó la visión. Es un paciente que debió diagnosticarse de primera intención. Estimo que la razón de no diagnosticarlo, porque los signos eran bastante evidentes, era el desconocimiento de la enfermedad, el desconocimiento de la existencia de esta enfermedad. Como les decía al principio, no podemos diagnosticar lo que no conocemos. Este es un llamado al estudio. Se nos van a presentar enfermedades que tal vez no conozcamos o que sean de estadística baja, pero que nos van a presentar en algún momento. Entonces tenemos que estudiar por esa sencilla razón. No podemos diagnosticar lo que no conocemos. Este es un paciente con una luxación o subluxación del cristalino, pero también es un paciente con una uveitis bastante grave. En este caso, la luxación o la subluxación del cristalino es una consecuencia. Fíjense el estado del iris. Un ifema. ¿Por dónde llega esta sangre a la cámara anterior? Esta sangre tiene que llevar por la túnica intermedia, y la túnica intermedia es la uvea. Entonces, estos pacientes debe diagnosticarse la causa de la hemorragia intraocular. Y sea cual sea la causa, aquí viene un llamado también de atención. Si hay una causa lo suficientemente grave como para lesionar la uvea a tal extremo que sea capaz de dejar pasar sangre completa, no puedo dar un pronóstico favorable. Vuelvo y repito, sería muy ingenuo pensar que un daño lo suficientemente grande como para poder dejar pasar sangre completa no pudiera potencialmente producir un daño permanente, que se traduciría en una atrofia ocular. Entonces, como decimos en Venezuela, pilas, mucha pila con este tipo de lesiones, porque el pronóstico no es bueno. No podemos ser ligeros en el pronóstico, que es otra de la mala costumbre de los veterinarios, que le decimos al propietario: no te preocupes, que todo va a estar bien, cuando existe la posibilidad de que todo no esté bien. Trauma ocular, ojo rojo, fíjense el edema, la inflamación de la conjuntiva,
hay un edema bastante manifiesto, hay, ¿verdad?, ifema y hay úlcera corneal. Aquí está manifiesta la úlcera corneal. A pesar de que son pacientes que no tienen un buen pronóstico, este paciente pues tuvo una buena evolución. Este es un paciente que viene a nuestra consulta porque el propietario nos decía que su ojo estaba rojo, que era lo único que decía y que le lloraba mucho. Cuando hacemos la evaluación del paciente, lo que nos llama la atención fue este aumento de volumen localizado en el iris con cambios de coloración. Y digo aumento de volumen porque es capaz de cambiar o de modificar la estructura del agujero pupilar, la apertura pupilar. Desafortunadamente, pues no pudimos llegar al diagnóstico definitivo, pero una de las cosas que podemos sospechar es la neoplasia, una fase inicial de neoplasia primaria del iris. En todo caso, pues es otra de las cosas que subestimamos. El iris es una túnica altamente vascularizada y que por su alto contenido de melanina puede estar sujeta a sufrir neoplasias tipo melanoma e incluso pues metástasis secundaria. Pueden llegar a él una cantidad de células neoplásicas, de células que estén ubicados en tumores en otros lugares. Pues en este caso, pues es obvio lo que deberíamos hacer. Es un paciente en el que debe hacerse una ultrasonografía. Es un paciente donde se puede sospechar de una neoplasia intraocular. Es un buftalmo. ¿Okay? Cuando hablamos de buftalmo, estamos hablando de aumento de tamaño o de volumen del globo ocular. Y siguiendo con las causas de ojo rojo, ya vimos las causas relacionadas con los anexos, con el segmento anterior, con la lesión intraocular, y ahora vamos a hablar de la enfermedad orbitaria. Cuando hablamos de enfermedad orbitaria, básicamente por estadística nos referimos a dos cosas: proptosis del globo ocular y neoplasia. Este es un paciente con una proptosis traumática del globo ocular. Es un paciente, son pacientes que seguramente ustedes han tenido en su consulta. Es importante para el pronóstico de estos pacientes establecer el grado de infección. Y cuando hablo de infección no me refiero a la contaminación. Fíjense bien, acá este ojo está infectado. Cuando hablamos de contaminación, obviamente, un ojo que esté expuesto de esta manera está contaminado con bacterias, pero estas bacterias necesitan proliferar para producir ya la infección. Este es un ojo infectado. No por eso se deja de tratar en términos de salvarlo, ¿verdad? Se puede manejar con antibióticos, una buena limpieza, una buena antisepsia, todo dependiendo del tiempo que tenga expuesto, de la ruptura, abulsión o no de los músculos extraoculares, etcétera, etcétera. Este es un caso más severo. Fíjense que esto que ustedes ven acá es la conjuntiva. La conjuntiva estuvo tanto tiempo atrapada en el exterior, y digo atrapada porque el párpado no dejaba, una vez producido el edema, el párpado pues hacía presión sobre ella y llegó a unos niveles de isquemia y de congestión tal, pues que aparentemente aparenta pues, va a haber una necrosis. En este paciente hubo un fracaso en el final de la evolución. Es un paciente que terminó en una atrofia ocular. El globo ocular trató de llevarse a su lugar, se llevó, se hizo una tarsorrafia como está indicada, pero el ojo terminó en una atrofia ocular, en una tisis bulbi. Una de las cosas que evaluamos cuando tenemos la protrusión traumática del globo ocular, como les decía hace un momento, es la abulsión de los músculos extraoculares. Cuando tenemos abulsión completa de todos los músculos extraoculares, difícilmente tengamos una
una buena resolución, una resolución favorable. Entonces, si bien podemos tratar de llevarlo a su lugar en otros casos, como los que vimos anteriormente, este tipo de lesión, aunque sea inmediata, que nos esté llegando, que nos diga, mira, fue hace una hora, realmente la posibilidad de tener éxito en la reposición del globo ocular a largo plazo es mínima. Son pacientes en los cuales particularmente, en mi opinión, pues prefiero enuclear. Aumento de volumen intraocular, obviamente, ojo rojo, pero fíjense que hay mucha contaminación. Aquí, cosas que pudiéramos estar investigando, los abscesos retrooculares, neoplasias retrooculares, adenitis de la glándula cigomática, son diagnósticos diferenciales que pudiéramos estar, en este caso, considerando. Este es un paciente que quienes han estado en alguna charla, conferencia o plática conmigo, tal vez lo han visto. A mí me gusta mucho este caso porque es una de las demostraciones de que el conocimiento de la anatomía nos permite abordar muchos pacientes. La observación de la anatomía y el conocimiento anatómico. Yo recuerdo, hace muchos años estuve en una conferencia del doctor Jesús Paredes, a quien desde que era estudiante respeto, es un ícono de la cirugía a nivel latinoamericano, y comentaba el doctor Jesús Paredes, comentó algo que en ese momento me marcó, y decía que si se conoce la anatomía y se conocen los principios básicos, y estoy hablando de principios básicos de la cirugía, ¿ok? Síntesis, hemóstasis, ustedes se los deben saber en orden correcto. No deberíamos tener ningún miedo a enfrentar una zona quirúrgica. Y básicamente este es un paciente que nos llenó de satisfacción. Vemos que desde el punto de vista anatómico hay una deformación de la cara. Hay una deformación de la cara, vemos que hay zonas multilobuladas y vemos que el globo ocular está de una u otra manera empujado hacia el exterior. Decidimos hacer, después de algunos exámenes, decidimos hacer una intervención quirúrgica y nos propusimos hacer una plastia en forma de H para tener una exposición adecuada de toda la zona quirúrgica. Aquí está la plastia, fíjense el globo ocular como es empujado hacia adelante y una vez que empezamos a debridar nos encontramos con esta neoplasia, ¿verdad? Y que empezamos a tratar, sabíamos que era lobulada, el estudio ecográfico nos mostraba que era lobulada ilimitada y empezamos entonces a tratar de sacarla y efectivamente empezamos a profundizar en el cráneo del paciente con algunas estructuras allí como el nervio facial bastante a la vista y empezamos entonces con la exposición completa del tumor hasta llegar a la estructura ósea palatina. Fíjense la posición del globo ocular, como todavía aquí se ve que está saliendo de la órbita, pero acá ya el globo ocular tiene una posición anatómica aceptable, bastante aceptable. Aquí ya empezamos a cerrar la plastia, empezamos a cerrar la plastia, el globo ocular pues ya está en su lugar. Y aquí está la cirugía terminada. ¿Cómo ser un buen doc? Ya lo conversamos al principio. Y una de las cosas es el manejo o el conocimiento de la anatomía y su observación. Es un caso, como les digo, pues bastante interesante desde el punto de vista del manejo quirúrgico y anatómico. Esto es lo que yo llamo los 7 esenciales semiológicos, ya para darle forma a toda la información que hemos recibido.
Son 7 cosas semiológicas que nosotros debemos ver. Profundidad de la vascularización. Si la vascularización es superficial, probablemente estemos hablando de situaciones que no trascienden a otras estructuras, que no son capaces de alterar la vascularización profunda o de producir vascularización profunda y que simplemente estamos hablando de superficie. La presencia de edema corneal es una de las cosas que tenemos que considerar, porque el edema corneal ya nos cambia la connotación. Entonces ya no hablamos de ojo rojo conjuntivitis, hablamos de ojo rojo y inflamación probablemente de la córnea. Digo probablemente porque puede ser un edema no inflamatorio, ¿de acuerdo? Pero evidentemente la presencia de edema corneal nos da un llamado de alerta, nos dice esto tiene que manejarse de otra manera porque puedo tener lesiones que vayan más allá de lo evidente y probablemente ese paciente pudiera ir a una úlcera corneal. Supongan que ese edema corneal es producto de una distiquia y cuando me llega yo no la veo y la trato como una conjuntivitis. Probablemente esa distiquia al cabo de 8 días o 15 días me va a hacer una úlcera profunda. El fleir acuoso. El fleir acuoso es la turbidez del humor acuoso. Y lo que hacemos para verlo, si tenemos dudas, es iluminar de manera directa el ojo en su eje axial de frente, pero la observación la vamos a hacer en ángulo de 90 grados. Es como si ilumináramos el ojo de manera directa, pero nosotros vamos a ver de lado. ¿Ok? Eso nos va a dar un efecto que se llama efecto Tyndall cuando hay fleir acuoso. ¿Qué es el efecto Tyndall? El efecto Tyndall es un fenómeno físico que ocurre cuando tenemos moléculas que se encuentran, que tienen un peso molecular mayor al medio en que están suspendidas. Ejemplo de un efecto Tyndall. Cuando tienen una habitación totalmente en penumbra, pero hay una ventana por donde pasa un rayo de luz y ven las partículas de polvo. Ese es un fenómeno Tyndall. Ese fenómeno Tyndall lo podemos ver a nivel de cámara anterior. Y, y su expresión es el fleir acuoso. El tamaño pupilar, obviamente, y la respuesta fotomotora pupilar son indicadores de que pudiera haber algo más que una lesión de superficie. La típica conjuntivitis. Sería muy ingenuo, y vuelvo a decirlo, pensar que un paciente con un tamaño pupilar alterado, bien dilatado o bien contraído, y una respuesta normal de reflejo fotomotor pupilar tenga un ojo rojo por conjuntivitis. Entonces tengo que evaluar semiológicamente este parámetro. La afectación visual, el fondo de ojo, para lo cual se necesita un poco de destreza y conocimiento, y la presión intraocular. No podemos permitirnos un diagnóstico de enfermedad ocular sin tomar la medida de presión intraocular. Podemos equivocarnos de manera brutal y eso le puede costar la visión a nuestro paciente. Y pues no solo la visión de nuestro paciente, sino nuestra reputación. Pruebas complementarias que pudiéramos hacer, ya casi para terminar. La ultrasonografía. Este es un paciente donde vemos ojo rojo, vemos una quemosis manifiesta y vemos que no hay transparencia del globo ocular. Sea la razón que sea, es un ojo rojo, pero no hay transparencia. Tenemos que valernos entonces de algunas pruebas como puede ser la ultrasonografía. En esta ultrasonografía vemos una imagen típica de desprendimiento de retina. Esta es la imagen típica. Sin embargo, no todos los desprendimientos de retina son así, ¿verdad? Que son las alas de gaviota. Esas alas de gaviota que dibujábamos en nuestros dibujos de la primaria, del primer grado, ¿verdad? Que hacíamos los pajaritos así, en el cielo. Las alas de gaviota. Bueno, aquí vemos las alas de gaviota, el desprendimiento de retina con una gran cantidad de ecos por debajo, lo que, por supuesto, podemos pensar en un gran edema o derrame por debajo de la retina. La gonioscopía es otra de las pruebas complementarias que podemos hacer. Se utiliza un lente
se utiliza, bueno, hay varios lentes de gonioscopía. Este particularmente es un lente de 3 espejos que nos permite, a través de este espejo, desviar el rayo de luz y poder observar partes que no son observables a simple vista, como el ángulo iridocorneal. Entonces, en estos pacientes con ojo rojo, que sospechemos de glaucoma, que hay hipertensión ocular o ya hemos diagnosticado glaucoma, es una prueba complementaria que podemos hacer para ver el cierre o indicios de cierre del ángulo iridocorneal. La citología es otra de las pruebas que podemos hacer. Aquí tenemos células epiteliales, cornificadas, poliédricas, algunas células más pequeñas, pero esta célula que está aquí pudiera ser un plasmocito. Entonces, pues, lo que conversamos, hay algunas enfermedades que podemos diagnosticar con la citología. Quiero, para terminar, esto era lo que tenía preparado para ustedes en términos de lo que es el abordaje de un paciente con ojo rojo. Nuevamente, las gracias a ustedes por asistir. Estamos en la ciudad de Guadalajara, Oftalmología Veterinaria Guadalajara, en Face, Oftalmología Veterinaria Guadalajara, Oftalmovet de León, en Instagram, Oftalmovet de León, y nuestra ubicación en la ciudad de Guadalajara es Avenida Enrique Díaz de León, 930, Colonia Moderna. Estamos para darle apoyo. A través de redes sociales también, pues de una u otra forma, sin ser abusivos en la orientación, pudiéramos orientar tal vez con algún tipo de abordaje. Obviamente no diagnosticamos, pero sí te podemos sugerir cualquier manejo que consideremos puede ser de utilidad para que usted llegue a su diagnóstico. Nuevamente, gracias a Skenda por esta gentil invitación. Pues ya pues los dejo en la voz del moderador. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante. Tiene muchos saludos por acá, por el chat. Ahora te estoy pidiendo que formulen sus preguntas. Mientras lo hacen, bueno, pues les platico que la próxima semana vamos a tener al doctor Ernesto Ávila. Vamos a tener una entrevista con el doctor Ernesto Ávila. Va a haber eventos en la FES Cuautitlán, va a haber eventos en Ambepe, y bueno, pues ustedes saben que Skanda participa activamente en todos estos eventos para apoyar al gremio veterinario, perdón. Y empiezo a leerle algunos comentarios, doctor. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues mire, le mandan muchos saludos. Gracias. Dice, buenas noches, doctor Luis, buenas noches. Alejandro Ojeda, buenas noches. Valentín Jerónimo, buenas noches. Alejandro, Valentín, ¿cómo están? Buenas noches. Hospital Veterinario Integral, buenas noches. Renato Ordóñez, buenas noches. Rosalío Mares. Rosalío, ¿cómo estás? Un gran saludo. Dice, un gusto compartir con ustedes. Saludos, mi estimado Luis. Alejandro Canales, buenas noches. Buenas noches. El doctor Carlos Narno, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, piden que se pueda repetir su correo, doctor, para pedir algunos datos. El doctor Alejandro Ojeda. Sí, claro, por supuesto. Es vetdeleon@gmail.com. vetdeleon@gmail.com. vetdeleon, sí. gmail.com. Muchas veces tardo en responder, porque de verdad que, pues, afortunadamente recibimos muchos correos y muchos comentarios por redes sociales, pero finalmente terminamos respondiendo. Si requieren algún material bibliográfico de lo que hemos conversado acá, pues con todo gusto. Ese trabajo que les mencioné de el fallo diagnóstico está muy, muy interesante y nos hace reflexionar precisamente de lo que habla el doctor Escalera y el doctor Víctor siempre, de lo que es la gestión, Víctor Guerra, de lo que es la gestión de negocios. Y fallar en nuestros diagnósticos es una mala gestión de negocios, definitivamente.
Perfecto, muchas gracias. Le manda saludos también el doctor David Luz. David, ¿cómo estás? Un gusto. Claro que sí. Gabriela Gallón dice saludos al doctor Luis de sus colegas ozonoterapeutas, Susana y Claro que Eduardo. sí, claro que sí, que aprendí mucho de ellos también. Dice, siempre un gusto escucharlo, doctor. Gracias. Dice Hospital Veterinario, gracias a ti, Luis, ha sido una charla concreta y muy interesante con gran información. Gracias por la charla, dice Yori Crepa. José Luis Franco, felicidades, doctor, excelente presentación. Qué bueno que les gustó. Gracias, José Luis. Cristian Gerardo Martínez dice, muchas gracias por su plática, doctor. Para adquirir una lámpara de hendidura y tonómetro, ¿me recomienda algún tipo o marca en especial, considerando que soy principiante en el área? Saludos. Ok, mira, la lámpara de hendidura es un equipo costoso. Es un equipo que cuando muy barato, estimo que puede andar por encima de los 30,000 pesos. En términos de lo que es el tonómetro, existen básicamente tonómetros muy sencillos como el tonómetro de shots. El tonómetro de shots te va a resolver problemas, tiene limitaciones, pero es una de las herramientas económicas que pudieras conseguir. Yo estimo que un tonómetro de shot puede andar en promedio por el orden de los $300 y, pues te va a resolver algunos problemas. Con algunos pacientes no vas a poder. En la medida en que vayas avanzando, ya puedes ir adquiriendo un tonopen, ya puedes ir adquiriendo un tonobet, pero pienso que para comenzar, pues un tonómetro de shots te va a resolver problemas y puedes invertir dinero en otra cosa. En términos de la lámpara de hendidura, también te va a resolver problemas. Es costoso, pero pienso que deberías avanzar un poco más en la parte de oftalmología. Y hay equipos que si bien no son lámparas de hendidura, te pueden resolver problemas. Ejemplo, algunos oftalmoscopios tienen la luz de hendidura, que es la luz vertical. Evidentemente no tienen la magnificación de una lámpara de hendidura, pero ya con la luz vertical pudieras ya ver algunas cosas. Te va a ser de utilidad en ver profundidades, etcétera, etcétera. Y el Panoptic, que es un tipo de oftalmoscopio, un híbrido entre el oftalmoscopio directo y el oftalmoscopio indirecto. Yo pienso que un Panoptic puede andar por el orden de los $1,000, pero tiene una particularidad, que tiene un accesorio, que es el lente de córnea. Entonces, le pones el lente de córnea y te va a dar una mayor magnificación que la que te da normalmente un oftalmoscopio directo. Entonces, puedes jugar con eso, como me dices que te estás iniciando, puedes jugar con eso y luego ir por tu tonopen y por tu lámpara de hendidura. ¿Ve? Perfecto, doctor, muchas gracias. Gracias. Siguen los comentarios. José Luis Velasco, excelente ponencia, muy entendible. Felicidades, doc. Qué bien que les gustó. Sus HG dice, es un gusto estar presente en pláticas como esta. Gracias por compartir sus experiencias. Gracias, Desean Jesús. Gracias. el doctor José Jesús Mancilla, que por cierto le mandamos un abrazo, dice, saludos, doctor, desde Toluca. Gracias, Doc. Muy amable. Mucha gente Guadalupe, conocida, qué bueno. perdón, doctor. Bien. Guadalupe Herrera dice, saludos, doctor, grata charla, muy interesante, espero verlo nuevamente y pronto, gracias, es que anda, bueno, pues de nada, para eso estamos. Para eso estamos. Dice el doctor Cristian Gerardo Martínez, ¿qué tan común es el uso de la citología de lesiones intraoculares para diagnóstico en su práctica diaria? Ok, mira, la citología intraocular, la que hacemos de humor acuoso, por ejemplo, o incluso de muestras de vitrio, aún viendo mucho paciente, yo no veo otro tipo de pacientes que no sean oftalmológicos. Y la gente a veces me dice, Doc, ¿y usted no sabe desparasitar un perro? Realmente no me sé los desparasitantes, de verdad. Y a veces uno pasa vergüenza.
En mi práctica diaria no es común, no es común. Tal vez en un centro oftalmológico mayor, donde se vean centenas de pacientes, que te digo, 20, 30 pacientes al día, pudiera aumentar. Pero las indicaciones son muy limitadas. Cuando sospechas de micosis, cuando quieres hacer un cultivo bacteriano, cuando sospechas de alguna neoplasia en el iris, metastásica o no, cuando tienes pacientes con uveitis crónicas recidivantes, pero no es muy común. En realidad no, en mi experiencia. Perfecto, doctor, muchas gracias. Dice Rosalío, Mares, Rosalía. gracias por compartir tus conocimientos. Buenas noches desde mi bonito León, Guanajuato. Saludos a Así es. Guanajuato. Cristian Gerardo dice, bueno, pues muchas gracias. Hizo la pregunta de la citología. Nelson Mamchur dice, ¿Ya? gracias desde Uruguay. Saludos a Uruguay. Saludos a Uruguay. El doctor Carlos Narno, que también le mandamos un abrazo, dice, gracias, excelente material y explicaciones, muy agradecido. Gracias a usted, Doc, por estar a esta hora con nosotros. El doctor Alfonso Morales Ramírez dice, gracias, doctor Pana, un gusto. Gracias, pana. Mi pana no podía faltar. Gracias, Doc. Gracias, panita. Bien, y dice el doctor Jesús Abraham Rangel Antelo, dice, ¿qué posibilidad hay de remitir un paciente con cataratas a ustedes para su cirugía y qué precio aproximado tiene? Bien, fíjese bien, Doc. El paciente con cataratas es un paciente bien particular. Lo primero es diagnosticar efectivamente la catarata. Algo que pareciera ser muy, muy elemental, a veces no se diagnostica bien. Hay muchos pacientes que llegan a consulta para evaluación de su catarata y resulta que tal catarata no es una esclerosis nuclear. Entonces eso es lo primero, poder diagnosticar, ¿de acuerdo? Lo segundo es que no todos los pacientes son candidatos a cirugía de catarata. Hay algunas estadísticas bien establecidas donde se estima que de 10 pacientes que vienen a consulta por cirugía de catarata, tal vez 3 son buenos candidatos. No quiere decir que no se pueda hacer, pero hay pacientes donde la tasa de éxito es muy baja y no tiene que ver ni siquiera a veces con el paciente. Tiene que ver con el entorno, entre ellos su propietario. Por ejemplo, si tienes un paciente donde su dueño, su mamá, por ejemplo, es enfermera y tiene guardias nocturnas, donde de cada 24 horas, y resulta que el propietario trabaja en una empresa y viaja 2 veces al mes, una semana o 2 semanas al mes, es un paciente con pocas posibilidades de operarse de catarata, porque ¿quién le va a hacer el tratamiento? Entonces es un paciente que, a pesar de que tenga buenas condiciones, va para una tasa de fracaso bastante alta. Pacientes indóciles que no se dejan poner gotas, bien porque son indóciles, porque son agresivos, bien por una cantidad de elementos que hacen imposible la medicación tópica, son pacientes con pocas posibilidades. Pacientes de más de 10 años de edad, que la mayoría vienen, los pacientes con catarata ya vienen con cataratas hipermaduras, son pacientes que su tasa de éxito disminuye después de los 10 años de edad por algunas complicaciones transquirúrgicas y postquirúrgicas. Pacientes con glaucoma asociado, con hipertensión asociada, son pacientes que deberías rechazar. El French Poodle, por ejemplo, en el French Poodle, una de las enfermedades que hay, la atrofia retiniana progresiva, paciente que le haces un electroretinograma y ya tiene alteraciones en las ondas, son pacientes que vas a rechazar. Entonces, esa es una parte. Y lo otro que me decían acerca de derivarlo hasta Guadalajara, en este momento no, pero esperamos que
a mediano plazo, tal vez de unos meses, ya estemos realizando pues cirugía de catarata. En este momento en Oftalmología Veterinaria Guadalajara no tenemos el servicio. Estamos trabajando segmento anterior, estamos trabajando algunas cosas, pero estimamos que a mediano plazo ya podamos tener que ustedes cuenten con las derivaciones. Considera todas estas limitantes que te he dicho y en términos de los costos, pues no sabría decirte en este momento. Sé que hay algunos colegas en la República que algunos tienen unos precios que andan por el orden de los 10,000, 12,000 pesos por ojo, otros suben un poquito más, otros bajan un poquito más, pero básicamente esa es la situación. No sé si de una u otra manera responde tu pregunta. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bien. Bueno, hay muchos saludos. El Hospital Veterinario Integral dice: muchas gracias, Skenda, por el esfuerzo de traernos cada semana grandes. Muchas gracias, doctor. Pues qué bueno, Gracias. qué bueno que lo estamos logrando. Alfonso Morales Ramírez dice: gracias, Skenda, saludos, Sensei, Renato, Alejandro, etcétera. Muy bien, bueno, pues con este último comentario vamos a concluir nuestro webinar de esta noche. Recuerden, los esperamos la próxima semana. Estará el doctor Ernesto Ávila en una entrevista muy interesante. Y bueno, pues los esperamos igual en punto de las 9. Doctor de León, muchísimas gracias. En verdad estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación y de que nos haya acompañado esta noche. No, para mí de verdad ha sido un gran honor estar en su página. De verdad que he visto la calidad de los ponentes que han presentado anteriores a mí y de verdad que me siento complacido por permitirme estar en esta plataforma. De verdad que me siento halagado. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Un abrazote hasta allá, hasta Guadalajara. Gracias. Y bien, pues me despido del auditorio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Israel Montenegro de Skenda y estamos en contacto el próximo viernes. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno.